Pero vamos de inmediato con la entrevista que tenemos con la periodista Georgina Serega, periodista especializada en corrupción, derechos humanos y justicia en América Latina, autora del libro Licencia para robar. Actualmente trabaja en Al Jazeera, es en español. Georgina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación. Georgina, muchas gracias. Leí, como muchas otras personas, con preocupación lo que has colocado en información de Al Jazeera y en las redes sociales referente a un retiro de sanación para miembros del ejército de Israel en Cozumel. ¿De qué se trata, Georgina? Sí, bueno, nuestra audiencia llevaba tiempo pidiéndonos que investigáramos la presencia de soldados del IDF, del ejército israelí en América Latina, y puntualmente en estos sitios que son turísticos donde vienen a vacacionar. Entonces llevábamos varios meses reportando este tipo de historias por un lado, y por el otro algunas denuncias que han realizado organizaciones en países de América Latina vinculados a soldados del IDF que también vacacionan en nuestros países y a soldados que son latinoamericanos pero que se alistaron al ejército estadounidense. Entonces venimos con esas dos historias en paralelo y esta puntualmente de Cozumel nace de una organización pro-palestina que tuiteó hace unos días atrás. Ellos habían hecho su propia investigación sobre Cozumel, nosotros partimos de ese tip y hacemos nuestra propia investigación y empezamos a darnos cuenta que tiene que ver con esta organización internacional judía hasídica que se llama Chabad, que nace hace muchos años en Rusia, pero hoy tiene mucha presencia en muchos países del mundo. Tiene además, bueno, en México tiene casas para recibir a turistas en muchísimos estados. Sobre todo, notamos que las que más fuerza tienen son las que están en lugares más turísticos, como Cancún, La Paz, Oaxaca, Los Cabos, bueno. Pero tienen en Ciudad de México, en el Estado de México, en muchísimos lugares. Y nosotros nos centramos puntualmente en la de Cozumel porque ellos se organizaron el año pasado. El año pasado se realizó, pero llevaban varios meses organizándolo desde el año anterior, junto con otra organización que se llama Retreat Locamin, que ellos están localizados en Panamá y se dedican puntualmente a hacer este tipo de retiros para soldados del IDF. Y sus publicidades incluso o invitaciones a los soldados son específicamente para veteranos o soldados que hayan participado, y ellos dicen, y acá lo pongo entre comillas, en la actual guerra. Entonces, estos tipos de retiros sobre todo están enfocados a soldados del IDF que hayan sufrido o que padezcan de estrés postraumático a raíz de esto. Pero bueno, nosotros hacemos esta distinción porque, claro, mientras en algunos países como en Chile, en Argentina han sido denunciados y están siendo perseguidos por la justicia por crímenes de guerra, en otros países como en Panamá o en México, en este caso en Cozumel, vienen a gozar de las playas, a jugar al fútbol, a nadar, a bucear y hacer en el caso de Cozumel fueron durante 8 días de, bueno, actividades para relajarse, hacen terapia, meditación, yoga, bueno, diferentes planes. Esta casa en Cozumel es una casa que recibe muchísimos turistas, no solo soldados de la IDF, pero se ha estado organizando eventos con miembros del ejército en los últimos meses. Y puntualmente el que más nos pareció curioso fue el retiro que organizaron en febrero del año pasado, que fue eso, en conjunto con esta organización de Panamá. Y nada, nos llama la atención y nos parece curioso también traer a colación este tema para poder debatirlo, ¿no? Porque mientras eso, en algunos países hay legislaciones o bases legales para poder llevar a la justicia a este tipo de personas por lo que cometieron en Palestina, por los crímenes que cometieron en Palestina,
Pues en México no hemos visto de momento algo así, no hemos visto que se denuncie a estos personajes. Y no se sabía, yo creo, por lo menos no estaba tan claro de nuestra parte, que hubiesen estado acá presentes, pero ahora pues sí podemos decirlo. Ahora, dentro de lo que has visto y has conocido, ¿cuántas personas normalmente son combatientes en activo? ¿Hay alguna postura de las autoridades que te hayan buscado para explicarte o comentarte algo? No, de momento postura no ha habido de manera pública. Yo creo que además es un tema muy sensible para el gobierno, entonces no, por lo menos que yo haya escuchado o que me hayan buscado, no. Sabemos que estos que participaron, que ellos le dicen guerreros, participaron en este genocidio, no son, porque claro, luego es un poco complicado en el sentido de, en Israel se sabe que la mayoría de la gente forma parte del ejército porque tuvo que realizar el servicio militar. En este caso, no estamos hablando de gente que estuvo en el ejército, que eso también recibieron muchos visitantes en la casa de Cozumel. Estamos puntualmente ahora señalando a gente que participó en el genocidio. Y esa distinción nos parece importante porque básicamente, bueno, lo dice todo, no estamos persiguiendo a toda la gente que fue parte del ejército, sino puntualmente a la gente que puede haber cometido crímenes de guerra. Y esto es importante porque en los países que están llevando a cabo estas denuncias y en los que se está investigando este tipo de cosas, vemos que hay una dificultad muy grande a la hora de localizar a una persona que haya sido parte de una unidad específica del ejército israelí que esté acusada de determinado crimen y poder llegar a esa persona, a ese nombre y a esa localización de esa persona y poder denunciarla en el país en el que se encuentra presente, es una tarea muy ardua que solo están realizando las organizaciones de derechos humanos vinculadas a este tema. Hay un caso muy puntual de una denuncia en Chile, hay otro caso muy puntual de un soldado argentino israelí que participó en el asesinato de Hin Rajab, la niña asesinada con 5 años, cuya historia se convirtió en película el año pasado. Ese crimen se investigó a través de la Fundación Hin Rajab y ellos han denunciado en diferentes países a estos soldados. Puntualmente hay uno que formó parte de esa unidad del batallón del ejército que participó en el asesinato y ese argentino fue denunciado ante la justicia argentina. Entonces esta tarea es una tarea muy ardua y muy difícil de hacer porque hay que llevar a la justicia a estas personas, pero hay que tener pruebas para eso. Entonces, claro, es una tarea muy larga y que requiere muchos recursos y mucha energía, pero que igual hay que empezar a plantearse en hacerla, porque si no, pues va a quedar un poco todo en la nada. Y mientras tanto vemos estos retiros en los que viene la gente a disfrutar y no rinde en ningún momento cuentas. Vaya, pues qué cosas son las que se están viviendo. ¿Has tenido algunos otros indicios de otro tipo de actividades de estas organizaciones en otras partes de México, incluso con otros fines declarados? Sí, a raíz, bueno, antes de publicar esto hay mucha gente que nos escribe para contarnos cosas. A raíz de esto hubo mucha más gente que nos escribió para contarnos cosas en diferentes estados que están viendo, que escucharon. Estamos intentando canalizarlas para poder investigar y publicar lo que encontremos también. Sobre todo, repito, en los lugares turísticos es donde más se ve. Nos han hablado mucho de cosas como, no sé, compra y venta de terrenos o organizaciones que recolectan dinero para enviar al ejército israelí, pero de momento estamos canalizando. Ya sabes tú que las investigaciones llevan mucho tiempo, mucho trabajo, entonces vamos de a poquito, pero lo que vayamos encontrando y podamos confirmar lo iremos publicando. Georgina, dos cosas solamente, agradeciéndote la oportunidad de hablar y a reserva de lo que desees agregar, pero uno, en lo físico, en lo personal, ¿qué tan riesgoso es investigar sobre este tipo de temas relacionados con las fuerzas de defensa de Israel? Uno, y dos, ¿qué tanto
el espacio periodístico de ustedes, en el de nosotros siempre tenemos esos problemas. Hay pues algún tipo de problemas algorítmicos o de diversa índole para no difundir este tipo de cosas. Georgina. Por un lado, pues no sabemos, en realidad todavía nosotros, el equipo desde México, no ha sufrido ninguna consecuencia por investigar este tipo de temas. Sí sabemos, bueno, en Al Jazeera tenemos varios compañeros que han sido asesinados por Israel, entonces no lo tomamos a la ligera, pero también vivimos en un país, lamentablemente, en el que es muy difícil ejercer nuestra profesión, entonces tenemos muchas veces ciertos cuidados que en otros países no se tienen. Y nada, y estaremos atentos, pero esperando que también no pase nada. No es lo mismo ejercer periodismo y contar este tipo de historias sobre Israel en la tierra, en Palestina, en tierra, que hacerlo acá en México, donde en ese sentido hay cierto tipo de protección. Pero también tenemos que tener en cuenta que estamos frente al Estado de Israel y ellos sí tienen recursos, muchos recursos, ya sea para espiar a periodistas, como hemos visto en la historia de este país, hasta para asesinar, como hemos visto en Palestina. Entonces lo hacemos con cuidado y tomando ciertos recaudos. Y bueno, en cuestiones de algoritmos, yo me he pasado los últimos meses investigando y publicando videos sobre grupos neonazis o este tipo de cosas, y es un poco complicado, la verdad. Pero bueno, hay que intentar mantenerse también como desintoxicado de las redes de alguna forma. Georgina, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Seguimos atentos a las siguientes investigaciones que puedan hacerse sobre estos temas. Por lo pronto, muchas gracias, Georgina. Gracias a ti. Hasta luego, gracias.